El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta, y todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he anunciado. Permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca, y luego los recogen, los echan a fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. ¿Podéis sentaros? Bueno, este es el Evangelio de mañana, quinto domingo de Pascua, la primera parte de la catequesis de Jesús de la vid y los sarmientos. Pues vamos a ver qué nos dice, ¿no? Hemos puesto un título a esta catequesis para cuando se cuelgue esta noche, que es Jesús es la vid y tú el sarmiento, para ver la unión indisoluble que hay entre Jesús y cada uno de sus discípulos, ¿no? Dejamos el yo soy la vid y vosotros los sarmientos y lo personalizamos. Dice Jesús, yo soy la vid y tú el sarmiento. La misma línea que dice San Pablo, que el que se allega a Dios, a Jesucristo, se hace un solo espíritu con él, ¿no? Vamos a ver una primera parte cuando dice Jesús, todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta y todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Es el crecimiento como discípulos. No nacemos ya siendo discípulos. El bautismo no nos hace discípulos así, ya crecidos, ¿no? Vamos a ver un poco el proceso de los discípulos, ¿no? De los apóstoles de Jesús, ¿no? Ya sabéis, como os he dicho tantas veces, que el Evangelio es fundamentalmente es la escuela del discipulado. Es la escuela donde el Espíritu Santo nos hace crecer como discípulos de Jesús y tenemos como punto de referencia esta acción de Jesucristo con los apóstoles, ¿eh? Pues se trata de dar fruto en Jesucristo. Y cuando damos fruto en Jesucristo nos va limpiando cada vez más, porque ese sarmiento está realmente en buenas condiciones, está empezando a crecer, pero pues se llena de todas estas cosas que entran en las plantas, ¿no? Estos animales, lo que sea, ¿no? Las garrapatas o procesionarias o orugas, lo que sea, que van dañando el sarmiento y que pueden secarlo. Tú puedes haber empezado a dar fruto y secarte, eso que quede bien claro, como Judas, por ejemplo. Por ejemplo, como Judas, ¿no? Tantos que incluso en la iglesia primitiva, de los primeros que se convirtieron, pues hay casos, lo leemos en las cartas de San Pablo, ¿no? Que a un cierto momento se seca. Entonces, esto es no para meter miedo, Dios me libre, es para que no soltemos el Evangelio. No es para meter miedo, Dios me libre de utilizar y manipular la palabra de Dios para meter miedo. Es para que sepamos que con el Evangelio el sarmiento nunca se secará.
Y si hay algo, Dios lo va a ir limpiando cada vez más para que demos más fruto. Por ejemplo, vemos en los apóstoles. Los apóstoles, vemos cómo Jesucristo les llama. Vamos a ver este aspecto que luego desarrollaremos con más amplitud. Como Jesucristo les llama a los primeros, que son Juan y Santiago y Pedro y Andrés, lo vemos en el Evangelio de Marcos, dice: venid conmigo que os haré llegar a ser. Es todo un proceso de evolución cristiana. Yo, no vosotros, yo con mi Evangelio os haré llegar a ser, os haré crecer hasta la plenitud en cuanto a pescadores de hombres, que esto es realmente, en definitiva, lo que es un discípulo. Como esto pues ya lo sabemos, ¿no? Ya lo sabemos. Da la impresión de que los apóstoles no se enteran de nada, ¿no? De que están peleándose, quién es el mayor, quién es el menor, quién hace eso, quién hace lo otro. Hay rencillas entre ellos muy fuertes, luego puntualizaremos algunas, pero, sin embargo, lo que aparentemente es un trabajo inútil, lo que aparentemente, que eso a veces te puede parecer a ti que no creces, te puede parecer a ti que tú no creces, que tú eres el mismo que tiempo atrás, el tiempo que lleves, da lo mismo, y da la impresión de que no creces, y da la impresión de que los apóstoles tampoco crecen. Sin embargo, hay momentos clave en que se ve que hay un crecimiento. Por ejemplo, cuando Jesucristo, lo vemos en Juan, multiplica los panes, y la gente, una vez que hubo el milagro, ya aquí eso de la catequesis y tal, mira, tenéis que comer mi carne, mi sangre, mis palabras son espíritu y vida, todo está en el capítulo 6, ¿no? Y entonces empiezan ya a echar un paso atrás, dice, ¿por dónde nos va a llevar? ¿Esto dónde nos quiere llevar? ¿Quién es este para decir mis palabras son espíritu y vida? Esto solamente lo puede decir Yahvé. ¿Quién es este? Y se escandalizaron. Y lo que eran 5.000 personas, de pronto desaparecieron todos. Dice, desde entonces, muchos de sus discípulos, o sea, ya eran discípulos. Ya eran discípulos. No era la primera vez que iban donde Jesús, ni era el primer milagro que veían. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Y Jesús dijo a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Si realmente ese tiempo que ya llevaba con Jesús hubiera sido totalmente estéril, que la palabra de Dios no hubiera cuajado absolutamente nada en ellos, pues para ellos era más cómodo marcharse, porque bien que mal tenían su casita en Galilea, tenían sus artes de pesca, tenían su barca, sus amigos, su familia, un proyecto de vida totalmente por hacer, casi todos, menos Pedro. Y sin embargo, algo había en la palabra dentro de ellos, que Pedro, lleno del Espíritu Santo, habló no en su nombre, sino en nombre de todos. ¿Dónde vamos a ir, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. A pesar de que estos miles de personas se han escandalizado, sí sabemos que tú tienes palabras que son espíritu y vida. En Juan 6:63 es cuando dice Jesús, el espíritu es el que da la vida, la carne no sirve para nada, las palabras que os he dicho son espíritu y son vida, y Pedro lo repite 5 versículos más adelante, en el 68. Tú tienes palabras de vida eterna. Cuando pensamos que no crecemos, que somos los mismos de siempre, tú interioriza un poquito ciertas formas de actuar, de pensar, de juzgar, y te das cuenta ciertas venganzas que antes salían de tu boca, ahora ya no salen. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Te has hecho fuerza a ti mismo? Hombre, yo no diría tanto eso, cuanto que esa fuerza de Dios está actuando en ti. Como dice San Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí, ¿no? Pues eso es la fuerza de la palabra de Dios, es la gracia. La gracia no es una virtud que viene en un paquetito con un lacito rosa, no se compra en ninguna parte, no se compra a base de, no. Es coger la palabra,
y dejarla que vaya reposando en ti hasta haciéndose parte de tu alma, ¿no? Pues esto vemos que pasa con los apóstoles. Hay un fracaso oficial de Jesús, un fracaso oficial, un fracaso total, completo. Hay miles de personas que han asistido a un milagro, es el milagro de los panes. Ese milagro que, como hemos visto otras veces, testifica que Jesucristo es el Mesías, porque los maestros espirituales de Israel ya desde tiempo atrás venían diciendo, por iluminación del Espíritu Santo, que el Mesías se iba a caracterizar porque se iban a repetir los signos del Éxodo. Y aquí lo que recogía eran profecías de Isaías, que decía exactamente esto. Que se iban a ver nuevamente, en más amplitud, las maravillas del Éxodo. Y entonces ahí viene un poquito esta multiplicación de los panes, es la figura del maná que caía sobre el pueblo para que pudiera caminar, ¿no? Y este pan de Dios que nos hace fuertes en los embates del mundo, ¿no? El caso es que se van todos, los apóstoles se los prometían muy felices, digo, ya tenemos 5.000, Imaginarse aquí en esta capilla cuando hagamos 5 pisos para la comunidad, uno aquí, otro ahí, otro ahí, otro ahí. No lo imaginéis porque no va a suceder. No va a suceder. Pero, ¿qué había en el alma de estos 12 para decirnos que damos? Tú tienes palabras de vida eterna, pero muchos sueños humanos se les bajaron ese día. Vamos a hacer una gran sinagoga, vamos a competir con el templo de Jerusalén, van a venir de todas las partes de Jerusalén y de Egipto, a venir a escucharnos, como al rey Salomón, la reina de Saba, ¿os acordáis, no? Nada de nada, se fueron todos, pero ellos quedaron. Y lo que podemos considerar un fracaso humano, ¿verdad, Carlos? Jesucristo sabía que el Padre había cogido esta palabra que había salido de los labios de Jesús y la estaba diseñando a fuego en el alma de estos hombres para poder decir, tú tienes palabras de vida eterna. Hay que ir al paso de Dios, no al tuyo. Nuestra conversión es al paso de Dios. Nuestra pasión por el Evangelio es al paso de Dios. Nuestra pasión por el Evangelio, nuestra capacidad de escuchar y saber templarnos, es algo que se va fraguando poco a poco, y de todo esto, evidentemente, tenemos experiencia. Y este día, mis queridos, este día en que dijo Pablo, contra toda esperanza, contra toda lógica, porque lo normal es que se fuera todo el mundo, porque sus ambiciones hubieran pesado más que lo que Jesús ya había trabajado en ellos, hubieran ido todos, porque realmente no les esperaba nada halagüeño con Jesús, dado el rechazo ya existente contra él. No. Así que resulta que ha aparecido ahí, en el alma de estos hombres, algo que no han podido arrancar sus ambiciones. Ya vamos por buen camino. También en nuestra vida personal hay cosas que no nos gustan porque nos han podido siempre, pero tú te das cuenta que esas cosas son cada vez más débiles, y que estas cosas que Dios está creando en ti, porque la fe Dios va creando cosas en ti, se están haciendo cada vez más consistentes. Bueno, pues esta es la forma de cómo Dios está trabajando en nosotros, en vosotros y en mí. Así es como Dios está trabajando en nosotros. Y la verdad es que estos señores tienen datos, que puedo presentar un par de ellos nada más, que son totalmente impresentables. Es que estos señores son impresentables. Es que, ¿en qué pensaba Jesús cuando cogió a estos señores? Amalia, ¿en qué pensó Jesús cuando pensó en estos impresentables? En que iba a hacer una iglesia de impresentables como tú y yo. Y los iba a fortalecer para hacerles discípulos. Esta es nuestra esperanza. Empezamos por ser impresentables.
Y cuando ya estamos un poco presentables, nos presenta al Padre. Mira, este es Antonio. Aquel, sí. Oye, pues está cambiadito, ¿no? Sí, un poquito, un poquito. Así somos los discípulos del Señor. Es que decime si no es impresentable cuando Jesús hace un anuncio de la pasión y dice, y saliendo de allí, iban caminando por Galilea, y él no quería que se supiera porque iba enseñando a sus discípulos, y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, le matarán a los 3 días de haber muerto, resucitará, pero ellos no entendían de qué les decía. Claro que no entendían porque no les interesaba. No les interesaba, ¿no? A ti cuando no quieres oír, no oyes, ¿no? Cuando no te interesa, no oyes, ¿no? Y continúa, dice, llegaron a Cafarnaúm y dice, oye, ¿de qué hablabais por el camino? ¿Qué discutíais? Porque es que discutían a ver quién de ellos era el mayor. O sea, estos hay que echarles de comer aparte. O sea, que Jesucristo está anunciando que el Padre le ha enviado al mundo y que va a morir por la humanidad, que va a ser rechazado, humillado, crucificado, y ellos hablando entre ellos quién era el mayor. Impresentable, ¿no? Es para que no tengamos miedo. Y Jesús sabía cómo eran, ¿no? Si queréis ya este punto ya tan infantil de cuando estos 2 tontitos, porque otro nombre no tienen, que eran Santiago y Juan, que van con la mamá por delante. Oye, que debemos ser los primeros de los 12. Dice, se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, la madre de Juan y Santiago, y se postró para pedirle algo, y él les dijo, ¿qué quieres? Le dice ella, manda que estos 2 hijos míos se sienten una a derecha y otra a tu izquierda. Eso es. Y los demás de pajes. Y encima con la mamá por delante. O sea, es que más tonto es imposible. Es que Jesucristo vino a ver lo más tonto de Israel. Joder, ese con cara de berza. Ven para acá. Tú, pescador de hombre. Ese con cara de cebolla amargada. Ven, tú también. Es que más... Y luego se cabrearon los 12 porque habían traído a la mamá. Me cache la madre, mi mamá no ha venido y este sí. Estos eran los discípulos de Jesús. No estoy haciendo comedia. Ha sido así. Y hay cosas mucho más fuertes que ahora no os voy a decir, pero ya las conocéis. Porque el discipulado es una creación de Dios. Y crea desde lo que es impresentable. Porque si hubiera que coger los más generosos de Israel, hubiera sido a las mejores sinagogas de Israel y coger a los mejores de cada sinagoga. Y no lo hizo. Porque tenía que verse que el discipulado es una obra de Dios. Y lo estamos viendo cada uno de nosotros en nuestra propia vida. Lo estamos viendo, ¿no? En muchas cosas que nos están pasando. Bueno, la cuestión es lo siguiente, que llegamos a la última cena. Jesús acaba de celebrar la Eucaristía, les ha dado la comunión a todos ellos, incluido a Judas, porque siempre habrá una última oportunidad antes que tú digas un no definitivo a Dios. Y justo después de la institución de la Eucaristía, dice, hubo un altercado entre ellos para ver quién era el mayor, después de comulgar. Vamos a ver. Imaginaos mañana, cuando vayáis a misa a vuestra parroquia y comulgáis, y antes de la bendición final, una pelea de un banco contra otro, a ver quién ha cantado mejor, quién es el más guapo, quién es el... Es que pasó esto. Y pasó esto para que sepas que Jesucristo nunca se cansará de ti. A no ser que tú te canses de Él con tus obras. Pero eso es tu problema, no es de Dios. ¿De acuerdo? No es de Dios. Pues después de esto, vamos a ver los versículos siguientes, inmediatamente después de esta pelea.
Dice Jesús, vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Pero ¿cómo puede decir esto Jesucristo? Porque en la etapa de crecimiento que les correspondía, llegaron a la etapa de crecimiento. Porque a la altura en que Jesucristo celebra la Eucaristía con ellos, Jesucristo ya es un maldito para el pueblo de Israel, ya es totalmente rechazado. Ya han hablado con Judas los sumos sacerdotes para la traición. Ya le han dicho que si está loco, que si es un embaucador, que si es un borracho, que si es un endemoniado que hace milagros por el poder de los demonios. Ya le han dicho todo. Y los apóstoles podían decir, ¿con quién estoy yendo? Imaginaos, por ejemplo, la misma madre de Juan y Santiago y el padre. ¿Con quiénes estáis yendo, hijos míos? Porque Juan y Santiago no eran tan pobrecitos, no. Porque una cosa es Pedro, que tenía su barquita, mientras que los padres del padre de Juan y Santiago era lo que hoy día llamamos un patrón de pesca, que tenía sus 4 o 5 barquitas, era un empresario. ¿Con quién os estáis yendo? Que no hay quien le siga, que le llaman loco, que le llaman vago, que le llaman borracho, que le llaman embaucador, que le llaman todo. Pero bueno. Y que está blasfemando un día así, otro también. Pero ¿cómo vais con él? Vosotros habéis perseverado conmigo en la etapa que estáis. Tú preocúpate si estás perseverando en la etapa que estás. Es que todavía no puedo. Deja, porque la creación tiene su ritmo. La creación del discipulado por la palabra de Dios, por la fuerza del Evangelio, San Pablo llama al Evangelio la fuerza de la salvación, tiene su ritmo de crecimiento. Tú preocúpate solo de no poner zancadillas a ese ritmo y no te preocupes de nada más. Y no quieras imitar ni a San Francisco ni a San Pantaleón. ¿Por qué no? Porque tú, José Luis, tienes que ser José Luis, no San Francisco. Y tú, Paquita, tienes que ser Santa Paquita, no tienes que ser San Francisco. Tienes tu ritmo. Preocúpate de no frenar el ritmo. Nada más. Nada más. Porque es una buena noticia ver que con estos impresentables y estos indeseables tienen algo que es muy bueno. Aguantan con Jesús. Todo lo que cae sobre Jesús cae sobre ellos. ¿Qué queréis? Que la misma familia nos diría más de una vez a Juan y a Santiago y a Pedro, y a Felipe y a Natanael. Vais con un tipo que no hay quien lo aguante, que está todos los sumos sacerdotes contra él. Este hombre es un impostor. ¿Cómo vais con él? ¿Habéis dejado el trabajo? ¿Habéis dejado el proyecto de vida que tenéis? La vecina del quinto te llama por ti todos los días. Te pone WhatsApp todos los días la vecina del quinto y no le respondes. Algo tenía el discipulado. ¿Por qué estamos aquí nosotros? Algunos de vosotros podéis haber ido de puente hoy como los demás. Estáis aquí. Algo hay en el discipulado que os está cogiendo. Se llama la acción del Espíritu Santo. Con esto no estoy juzgando a los que hayan ido de puente, ya me conocéis. Es para deciros, ¿no? La fuerza de la fuerza. Entonces, en la etapa en que estemos, María Soriano, en la etapa en que estamos, Dios nos dice, habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Porque sí es cierto que, por causa del Evangelio, el que más, el que menos, ya va viviendo sus pruebas concretas, sea en la familia, sea en el trabajo, sea con los amigos, sea donde sea. Bueno, pues que sepáis que Jesucristo, en este momento de crecimiento que os ve, os dice, vosotros estáis perseverando conmigo en mis pruebas. Estáis como estáis, ¿verdad, Carlos? Estáis perseverando conmigo en la situación en que estáis, Guillermo, Elena, en la situación en que estáis perseverando conmigo. Esta es la única alabanza que nosotros debemos de recibir, del único que nos la puede dar, de Dios, de nadie más, porque todas las demás vienen de Satanás, pero de él sí. Son alabanzas interiores que tú las percibes.
Cada vez que vences una prueba, por ejemplo, tú te haces acreedor de esta alabanza. Por ejemplo. Bueno, hay un salmo que se ve esta forma de actuar tan bella y tan profunda de Jesucristo, pero para entender el salmo vamos a leer esta llamada a los apóstoles, tal como nos la dice Marcos, ¿no? Dice así, ya está en el capítulo 1, ¿no? Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores, y Jesús les dijo, venid conmigo. Qué bonito, ¿no? Venid conmigo, venid con Dios. Pero bueno, ¿quién soy yo? Sí, ven conmigo, te dice Dios. Nos damos cuenta de esta predilección, de ese privilegio. No dice, oye, tú haz esto. No, venid conmigo. Oye, tú vete a... No, venid conmigo. Es que a veces nos ponemos palabras del Evangelio quizá por leer demasiado deprisa, quizá porque leemos y no las comemos. Venid conmigo y os haré llegar a ser. 3 verbos que indican la creación del discipulado. Yo os haré llegar a ser. Os haré, que es el verbo que aparece en el Génesis en cada momento de la creación. Y dijo Dios, hagamos la luz, y Dios hizo la luz. Y dijo Dios, hagamos las montañas y los mares, y Dios hizo las montañas. Y dijo Dios, hagamos al hombre, y dijo Dios, hagamos a la mujer. El verbo hacer es el verbo de la creación de Dios. Yo os haré llegar a ser. 3 verbos, haré, llegar y ser. Eso es el crecimiento del discipulado. Os haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. No dice, y al instante se convirtieron. Hay gente aquí más moralista que no sé quién. Al instante dejaron de pecar. No, eso no existe. Eso no existe. Al instante le siguieron. Empezaron la andadura del discipulado. Y no había que cogerles con palitos de lo podrido que tenían en el corazón, en ambiciones. Sin embargo, al instante, ahí está. Dijo, mañana, el que dice mañana nunca viene. ¿Cuántas veces habéis invitado a gente a la comunidad? Os ha dicho, este sábado no puedo, pero el sábado que viene sí. Y no han vuelto, ¿verdad que no? O sea, el instante es el instante. Al instante se rompe y se empieza un camino precioso con Dios. Caminando un poco después, más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan, que estaban también en la barca arreglando las redes, y al instante los llamó, y ellos dejando a su padre en la barca con los jornaleros, es como no hace falta hacer ninguna lectura de no sé quién, estaba en la barca con los jornaleros. El padre, es decir, que era patrón de pesca, era un empresario. Se fueron tras él. Bueno, os haré llegar a ser, y vamos a ver un poquito a la luz del Salmo 138. Vamos a ver esto a la luz del Salmo 38, que dice el salmista, te doy gracias, Señor, de todo corazón, has escuchado las palabras de mi boca. Este es alguien que ha estado en un problema, en una prueba profunda, ha invocado al Señor y el Señor no se ha hecho el sordo, le ha respondido como solamente el Señor sabe responder y en el momento en que debe de responder, conforme te conviene a tu crecimiento. Bueno, el caso es que aquí hay esto y al final hace una confesión de fe el salmista, que es lo que tiene que ver con el Evangelio de hoy, ¿no? Hace una confesión de fe muy buena, bellísima. Dice, si ando en medio de angustias, bienvenido al club. Aquí estamos todos llenos de angustias, un día sí y otro también. Bueno, bienvenidos al club. No somos gente rara, nos pasa lo mismo que a todo el mundo, incluso a este santo hombre de Dios que proclama este salmo. Si ando en medio de angustias, tú me das la vida. Aquí ya es diferente, ¿eh? Las angustias no pueden contigo. Tú me das la vida. La fe va por ahí, chicos.
Frente a la cólera de mis enemigos, extiendes tú la mano y tu diestra me salva. Y mirad la confesión que hace. Yahvé lo acabará todo por mí. Dios mío, que eterno es tu amor, no abandones la obra de tus manos. Es decir, terminarás tu obra en mí. Es una profecía bellísima acerca de la relación de Jesucristo con sus primeros discípulos y que se cumple en cada generación y también entre nosotros. Dios no abandona la obra de sus manos. Y el salmista le suplica, lo acabará todo por mí, terminará conmigo su obra. Me miró, me llamó, me puso unas condiciones, unas causas, alguien me invitó, vi en un sitio, oí en otro, y ahora estoy en esa tesitura de ser discípulo del Señor y te quedas con la promesa. Él terminará su obra en mí. Y es lo primero que oyen aquellos que fueron llamados a primera hora. Venid conmigo, que yo os haré llegar a ser pescadores de hombres. Venid conmigo. ¿Con qué fuerza sentirían esto los apóstoles que después, 2 capítulos más adelante de Marcos, ya el 3, dice que Jesús llamó a sus discípulos para que estuvieran con él? Nosotros pensamos que el discípulo, eso de la iglesia militante, hay que salir por las calles y a vocear y a decir y pegar carteles. Eso ya te dirá Dios qué tienes que hacer, pero primero es para estar con Él. Porque si no te mueres de asco. Para estar con Él. Si no, no hay quien aguante, ¿no? Ningún tipo de persecución puedes aguantar si no estás con Él. Te llamó para estar con Él, para estar arropado, para estar querido, para estar perdonado, para estar valorado. Nadie te va a valorar tanto como el Hijo de Dios. Nadie, nadie te va a valorar tanto como el Hijo de Dios. Nadie. Solo el Hijo de Dios te valorará tanto como para que puedas crecer como discípulo. ¿O no, Josefina? Bueno, una que me da la razón, menos mal. Ya era hora, Josefina. De león tenías que ser, sí señor. No abandones la obra de tus manos. Cuando no puedas más, no abandones la obra de tus manos. Salmo 138, según la Biblia de Jerusalén. Cuando no puedes más, y hay momentos que no se puede más, y esto lo tuvo la Virgen María, y esto lo tuvieron los apóstoles, y lo tuvo San Agustín y San Francisco y todos los santos y santas del mundo, los canonizados y los que están arriba y no están canonizados, pasaron por momentos en que ya no pudieron más, entonces no te queda otra que decir, Señor, tu amor es eterno. Y porque tu amor es eterno, no vas a dejar caer la obra de tus manos, que soy yo. Ahora, a la luz de todo esto, leemos el Salmo completo y veréis, ¿no?, qué catequesis profundas salen de este Salmo, en cuántas direcciones salen las catequesis. Es muy cortito, así que lo vamos a leer completo. Dice el salmista, te doy gracias. Voy a cambiar Yahvé por Señor para que nos entre mejor, ¿no? ¿Qué significa? Yahvé significa Señor, ¿no? Te doy gracias, Señor, de todo corazón, pues tú has escuchado las palabras de mi boca. En presencia de los ángeles salmodio para ti, hacia tu santo templo me prosterno. Doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad, pues tu promesa ha superado tu renombre. ¿Qué quiere decir? Lo que has hecho conmigo, has cumplido tu promesa conmigo, ha superado mis expectativas. El día que tú veas esto, ¿cómo no vas a amar a Dios sobre todas las cosas? Cuando te has sobrepasado. Cuando tú esperabas de Dios una cosa y se ha doblado y se ha triplicado. Lo que tú nunca, jamás hubieras podido pedir, como dice San Pablo, ¿no? Ni siquiera somos capaces de imaginar lo que Dios quiere hacer por ti. Y ya el salmista lo dice aquí. Tu promesa, o sea, tus palabras cumplidas en mí, tus promesas que has cumplido en mí,
ha superado lo que me dijeron de ti, tu renombre. Es la experiencia que tú tienes que hacer. Yo no la puedo hacer por ti y tú tampoco la puedes hacer por mí. Y San Francisco no la hizo por ti y ni siquiera la Virgen María la ha hecho por ti. Nos indican caminos, pero la experiencia la tienes que hacer tú. Que un día tú puedas leer este salmo y decir, es verdad, yo lo firmo. Yo firmo este salmo porque lo has hecho en mí. Esto es saber vivir. Esto es saber vivir. Que un día puedas leer un salmo de estos y firmar diciendo, esto es lo que tú has hecho conmigo. Esto se llama saber vivir. Esto es tener tiempo para ser feliz. Padre, no tengo tiempo de ir a la comunidad. No tienes tiempo para ser feliz, pero ¿te das cuenta? Que tienes tiempo para amargarte y no tienes tiempo para ser feliz. ¿No te das cuenta? Qué astucia la de Satanás, ¿no? Qué terrible astucia la de Satanás. El día en que grité, tú me escuchaste y aumentaste la fuerza de mi alma. Te doy gracias, Señor, que te den gracias todos los reyes de la tierra, porque oyen las promesas de tu boca y cantan los caminos del Señor. Qué grande la gloria de Dios. Excelso es Dios y ve al humilde, y al soberbio lo conoce desde lejos. Hay una distancia entre el soberbio y Dios. Lo mira desde lejos. Mientras que al humilde está con él. Ve al humilde, en ese de estar con él. Si ando en medio de angustia, estoy hasta el final, tú me das la vida. Frente a la cólera de mis enemigos, extiendes tú la mano, y tu diestra me salva. Dios lo acabará todo por mí. Seas quien seas, hayas hecho lo que hayas hecho. Hayas perdido el tiempo que hayas perdido. El ayer no existe para Dios, existe el hoy. El ayer no existe para Dios, existe el hoy. Y hoy estamos escuchando esta catequesis, esta buena noticia, en que se nos dice que Dios lo acabará todo, lo que ha empezado en mí. Y después viene este grito de amor, ¿no? ¡Ay, Señor! Es eterno tu amor. No dejes, no abandones la obra de tus manos. No la dejes. No la abandones. No. Esta profecía, por ejemplo, que vemos en la misma dirección, ¿no? No se trata de, he encontrado esta palabra, entre 1200 páginas he encontrado este versículo. No, es que esto aparece en la Escritura por una parte y por otra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿no? Vamos a ver muy poco, porque claro, tampoco vamos a centrar la catequesis es mucho más amplia que esto, ¿no? Pero mirad, por ejemplo, esta experiencia de Jacob. Este Jacob que sabéis que recibió las bendiciones que Dios dio a Abraham, es decir, es como recibir el testigo de las promesas, ¿no? El testigo que pasa definitivamente a Jesucristo y que funda su iglesia. Y ahora el testigo ha pasado a nosotros. Y pasan las promesas de Dios, ¿no? Y entonces Jacob tuvo que escoger entre el pan del mundo y el pan de Dios. Esaú escogió el pan del mundo simbolizado en las lentejas. Todo lo que en el mundo puedes hacer. Tienes tiempo para todo menos para Dios. O si no, ¿cómo se llama eso? Las obras, ¿no? Y Jacob prefirió la bendición de Dios que cualquier otra cosa. Hoy día se llama preferir llegar a ser discípulo de Jesús. Porque esta es la bendición de todas las bendiciones. Esta es, Elena, la bendición de todas las bendiciones. Y Jacob supo escoger. Bueno, pues una vez que escogió, dice, como salió de Berseba y fue a Harán, y llegando a cierto lugar se dispuso a hacer noche allí, porque su madre había mandado donde un pariente porque Saúl le buscaba para matarle, y no era para menos. No era para menos. Vaya. Este iba para buen político Jacob, vaya. Eso sí que fue un pelotazo. Esto de Jacob sí que fue un buen pelotazo. Pero bueno. Bueno, el caso es que de camino, dice,
se puso a reposar, a hacer noche, ¿no? Tomó una de las piedras del lugar, se la puso por cabezal, se acostó en aquel lugar y tuvo un sueño. Soñó con una escalera apoyada en la tierra cuya cima tocaba los cielos. Soñaba con que el cielo y la tierra se unían por medio de una escalera. Soñaba con la encarnación de Dios. ¿Qué creéis, que la encarnación de Dios fue un invento de Dios con la Virgen María? No, llevaba 2000 años ya anunciándose, 2 años anunciándose. Había un nexo de unión ya en visión entre el cielo y la tierra por medio de una escalera. Y por eso dicen los santos padres de la Iglesia que esta escalera es la cruz del Calvario, donde se unió definitivamente el cielo y la tierra. El cielo y la tierra se unieron definitivamente en esta escalera que levantó Jesucristo del Calvario, el que se dejó levantar, donde todos fuimos perdonados. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella, y vio que Yahvé estaba sobre ella, que le decía: yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac, y la tierra en la que estás acostado te la doy para ti, tu descendencia, y tu descendencia será como el polvo de la tierra. Está diciendo exactamente lo mismo que Abraham. Y te extenderás al oriente y al poniente, al norte y al sur, ¿no? Y mira, que yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas, te devolveré a este solar. No te abandonaré hasta haber cumplido todo lo que te he dicho. No te abandonaré hasta que haya cumplido todo lo que te he dicho. ¿Qué te ha dicho a ti, Maripili? No te abandonaré, dice Dios, hasta que haya cumplido en ti, Maripili, todo lo que te he dicho. ¿Qué te ha dicho a ti? Ven conmigo que te haré llegar a ser discípula de Jesús, exactamente. No te va a abandonar, te pase lo que te pase. Podemos nosotros abandonar a Dios. Y hay una historia de 2000 años en que se ve que sí, que es verdad. Pero Él, lo que es Él, mientras te des la vuelta siempre te acogerá. No te abandonaré hasta haber cumplido lo que te he dicho. Y damos un salto, un salto enorme, y vemos que esta palabra sale de la boca de Jesús con estos 4 apóstoles. Yo te haré llegar a ser pescador de hombres, que es lo mismo que decir, yo te haré llegar a ser mi discípulo. Por ahí vamos, ¿no? Por ahí vamos, ¿no? Pablo se hace eco de esta acción de Dios. Paco se hace eco de esta acción de Dios en esta comunidad cristiana, estos primeros cristianos de la ciudad de Filipos, en que dice estos que venían cada uno de su padre y de su madre, cada uno con un montón de taras, que cada uno que es llamado a ser discípulo del Señor, vamos con taras, vamos con muchas taras, porque el mal existe en el mundo, y el regalo que nos da el mundo conforme crecemos son sus taras. Y estos fueron con sus taras a la predicación de Pablo. Y les dice lo siguiente, una vez que empezó a ver que Dios actuaba en ellos, les dice: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros, rogando siempre y en todas mis oraciones con alegría por todos vosotros, a causa de la colaboración que habéis prestado al Evangelio desde el primer día hasta hoy, firmemente convencido de, escuchad bien, firmemente convencido de que quien inició en vosotros la buena obra no la va a abandonar, como ya lo prometió a Jacob, como lo prometió en los Salmos y como lo ha prometido siempre. Y como Jesucristo ratificó, con personas muy concretas de carne y hueso, con apóstoles que tienen su nombre. Firmemente convencido de que quien inició en vosotros la buena obra la irá consumando hasta el día de Cristo Jesús.
la irá consumando, la irá llevando a su plenitud. No te preocupes. Hasta donde vayas a crecer, crecerás lo que Dios quiera. Serás siempre útil al mundo por el evangelio que llevas dentro y no te preocupes de nada más. Y no te preocupes de nada más. Mirad cómo dice esto, este crecimiento, cómo lo anuncia, con qué belleza, porque no se puede decir de otra forma, lo dice el autor de la carta a los Hebreos. Dice así: por lo tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone, fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe. El que inicia cuando te dijo: ven conmigo, yo te haré llegar a ser pescador de hombres. Y la consuma. Porque fe y discipulado van a la par, totalmente a la par. La medida de tu discipulado es la medida de la fe, es la medida también de tu amor a Dios, en este dejarte hacer. Nos queda poquito tiempo y nos queda un punto muy fuerte. Ahora no os asustéis, porque Jesús habla de dar frutos en Él, porque también se puede dar otros frutos. Se puede dar esos frutos, pero no son frutos en Él. Son frutos de una vid amarga, o peor todavía, no os asustéis, de una vid que Jeremías llama vid bastarda. Si esto lo hubiera dicho un santo, no lo hubiera dicho porque me parece muy fuerte, pero como viene de Dios hay que decirlo, al menos para evitar el peligro, al menos para evitar. Dice en Isaías: voy a cantar a mi amigo la canción de su amor por su viña. Una viña tenía mi amigo en un fértil otero, la cavó y despedregó y la plantó de cepa exquisita. Edificó una torre en medio de ella y además excavó en ella un lagar y esperó que diese uvas, pero dio agraces. Ahora pues, habitantes de Jerusalén, ¿qué más podía hacer entre yo y mi viña? Porque ha dado agraces. ¿Qué más podía hacer? Bernadette, ¿qué más podía hacer? Maruja, María, morir por ella. Eso es lo que hizo. Y Jeremías es de otra escuela. Él va, ya lo conocemos, ¿no? Jeremías. Él suelta y dice, de la misma vid: yo te había plantado de cepa selecta, toda entera, de simiente legítima. ¿Cómo te has cambiado en sarmiento de vid bastarda? ¿Cómo te? Hermanos, esta posibilidad existe. No es para meter miedo. Si yo dijera esto y dejo la puerta cerrada, realmente yo sería un canalla, un miserable. Pero vamos a abrir la puerta para que no haya ni vid bastarda, ni hijos bastardos de Dios, ni vid amarga, ni hijos amargos de Dios. Vamos a abrir la puerta. Y vamos a ver un punto muy bonito, que es punto de referencia para no equivocarnos y para que nuestros frutos sean siempre agradables a Dios. De esa vid deliciosa de la cual también habla Isaías, ¿no? Dice en aquel tiempo, ya lo sabéis, ¿no? Dice en aquel tiempo, dice Dios: a esa viña se la llamará viña deliciosa porque yo cuidaré de ella. Viña deliciosa es que significa sarmiento delicioso, sarmiento que hace las delicias de Dios, ¿vale? Muy bien, pues vamos al grano porque nos queda poco tiempo. Empecemos un poco una iluminación que nos da el autor del Cantar de los Cantares,
vemos cómo la esposa del Cantar de los Cantares, que sabéis que se identifica con el alma, lo sabéis esto ya toda la vida, a un cierto momento, llena de sabiduría, nos indica el camino, a todos nos indica el camino. Habla así con Dios, el alma que habla con Dios, y le dice, acerca de los frutos de este huerto del paraíso, dice, las mandrágoras, este fruto, ¿no?, exhalan su fragancia, A nuestras puertas hay toda suerte de frutos exquisitos. Los nuevos, igual que los añejos, los he guardado, amado mío, para ti. Si tú no quieres que tu fruto sea bastardo, si tú no quieres que tu fruto sea amargo, esté podrido, tus frutos los tienes que guardar para Dios. No puedes ser un mostrador diciendo a todo el mundo lo que haces. No puedes ser un mostrador diciendo a todo el mundo lo que haces, porque sus frutos son para el mundo y que te pague el mundo, y déjale a Dios en paz. Que te pague el mundo diciendo qué bueno es usted, señora, qué bueno es usted, señor, y a Dios déjale en paz. Esto es un tronco fundamental de la espiritualidad. Jesús lo dice en el Sermón de la Montaña, ¿no? Ya sabéis los tres pilares, digamos, del pueblo de Israel, y que sirven incluso para, digamos, para cualquier religión podrían servir, pero no, con esta puntualización de Jesucristo es que lo que hay que hacer, por eso no todo es igual. Es la limosna, la oración y el ayuno. Dice, cuidad de no practicar vuestra justicia, o sea, vuestro estar con Dios. La justicia es tu estar con Dios, ajustarte a Dios, justicia del verbo ajustar. De no practicar este camino de ajustarte a Dios, de estar con Dios, delante de los hombres para ser vistos por ellos, de lo contrario no tendrá recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no lo veas trompeteando por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que haga tu derecha. Si se entera el vecino, la vecina, la parroquia, el grupo, el movimiento, ¿ya qué? ¿Para qué? Ya tienes el aplauso del mundo. No, esto no tiene excusa, no tiene otra lectura. Esto no tiene otra lectura. Porque no has guardado esos frutos para Dios, sino para los hombres. Y te quedaste sin fruto y sin dinero, tonto de las narices. Haberte ido a la playa, hombre, 15 días con ese dinero, o un mes, al menos hubiera disfrutado. Pues nada, se te pudrió. Se te pudrió. En estos últimos años la Iglesia en esto ha cambiado muchísimo. Cada vez más la gente que lo hace totalmente a escondidas, con una discreción. Siempre ha habido santos que lo han hecho, siempre. Seguramente vosotros, vuestra familia, en nuestro país tenemos gente anterior a nosotros que hemos visto de estos gestos, pero no era lo normal. No era lo normal. Normal era aparecer en la revista, aparecer en el foro, aparecer en tal, y se dice, no. Nadie te puede decir qué has hecho. Es entre Dios y tú. Y menos tú. Y la oración, pues lo mismo, y el ayuno, lo mismo. Sobre todo dice, y tu Padre que ve lo secreto. ¿Por qué quieres que lo sepan los hombres? Porque, me lo habéis oído otras veces, ¿no? Como dice ese refrán tan castizo, más vale pájaro en mano que 100 volando. Que me paguen los hombres, no sea que Dios no me pague. No sea que Dios no exista. En el trasfondo está eso. Y cuando cierta cosa tenemos que Dios que te haga justicia, ¿cuál es el problema de que no esperas a que Dios te haga justicia? Porque a lo mejor no te la hace, porque a lo mejor miente Dios en su palabra, porque a lo mejor todo es mentira. Es que el camino va por ahí. No tengáis miedo. Es cuestión de dejarse llevar. No tengáis miedo. No tengáis miedo. En cuanto nos quedamos en las defensas humanas, el camino del discipulado es mucho más fácil del que os podéis imaginar. Y muchos de vosotros ya lo sabéis porque estáis caminando muy bien. ¿Quién soy yo para decir estas cosas? Yo sé que muchos de vosotros, a ver, los que mejor conozco, estáis caminando muy bien, sobre todo en este punto.
de que estáis guardando vuestros frutos para Dios, en oración, en ayuno y en limosna. Así es. Y ese fruto queda en el corazón. Y como dice Lucas, acerca del fruto del corazón, dice, porque no hay árbol bueno que dé fruto malo, y a la inversa, no hay árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni de la zarza se vendimia uvas. El hombre bueno, según Dios, del buen tesoro del corazón saca lo bueno, saca el fruto bueno. ¿Y cuál es el buen tesoro que tiene el corazón? ¿Quién lo sabe? ¿Cuál es el buen tesoro que uno saca del corazón? ¿Cuál es? Si no lo sabéis, me hago mormón hoy mismo, ya no predico más. Si no sabéis cuál es el buen fruto del corazón, os doy una pista, Juan. El que me ama, guardará su palabra. Ese es el buen tesoro. El que me ama, guardará mi palabra. Y vendremos a él, mi Padre y yo, y haremos morada en él. ¿Y sabéis cuál es la morada que Dios hace dentro de ti? Con eso termino la catequesis. ¿Sabéis cuál es? Me imagino que todos habremos estado en algún estudio de un arquitecto, o lo hemos visto en películas, ¿no? Vais a un estudio de un arquitecto y veis maquetas de casas, ¿no? Que van a hacer. Sí, esta casa va a ser para de aquí a 2 años, ahí en Soto Grande, esto, la piscina, los arbolitos, y ahí está ya la maqueta de la casa. Pues esta es la maqueta que Dios hace con nosotros de la mansión que tenemos preparado en el cielo, como dice Jesús, voy a prepararos un lugar. Y entre tanto, el anticipo lo tenemos dentro de ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.